Bien, buenas tardes a todos. Obviamente el agradecimiento es mío porque, pese a estar en el Tribunal Constitucional, os acordéis que nos viene bien salir de esa casa para estar en debates, en coloquios de este tipo, de una reflexión general sobre parte importante de lo que es la Constitución española, como es su modelo de funcionamiento político en la estructura básica del Estado autonómico. Bien, yo voy a hacer una visión general y no voy a empezar, voy a hacer un retruécano, decir que no voy a empezar por la broma de quitar fuego como una visión general del asunto para que salgamos todos corriendo, ¿no? Bueno, mi visión es realmente la contraria, es decir, yo creo que hay demasiadas campanas que tocan a rebato de que hay un fuego. Y el fuego, desde luego, en ningún caso viene del modelo del Estado autonómico. Es un fuego que se inició fuera y que está arrasando muchas otras parcelas, y en concreto institucionales, pero que no son realmente las instituciones de las que estamos hablando las que han causado ni el revuelo ni lo que existe. Y en concreto, volveré más adelante sobre ello, es evidente que ante una crisis financiera, instituciones que sus políticas públicas son esencialmente políticas de gasto, pues en la medida en que entra en crisis un sistema de financiación de esas políticas de gasto, entra en crisis la propia esencia de la institución. Pero no son ellas las que han generado el problema financiero respecto a la financiación de sus políticas de gasto. Por lo tanto, patologías aparte, de la cual, digamos, los medios o determinados tipos de sectores de la sociedad española son muy acostumbrados a no analizar las instituciones en sus fundamentaciones y en su fundamento ordinario, sino a analizar las patologías. Patologías en las que muchas veces, o planteamientos en los que ha caído muchas veces el legislador, de que en vez de organizar un funcionamiento ordinario, lo que intenta es evitar las patologías, y entonces se producen unas distorsiones jurídicas, pero esto es general, también parte de nuestro pensamiento jurídico público a veces. Quiero decir que mi posición es que el modelo de Estado autonómico es, entre comillas, de lo mejor que ha sucedido en los 30 años de evolución constitucional, como en general la evolución de nuestro desarrollo constitucional, como se ha evolucionado en derechos fundamentales, como se ha evolucionado a través de nuestra integración europea, como se ha evolucionado en tantas cosas, en un sentido de que probablemente, digamos, los últimos 30 años de la historia de España pues son de lo mejorcito que hemos tenido al menos en los últimos 300 años atrás, ¿no? Es decir, que yo en ese contexto planteo, es decir, no, pese a las situaciones del momento, hay que considerar, o quizá, porque también, digamos, como hemos tenido algunos años, como yo la hipoteca la pagué hasta el 21% de intereses, pues quiero decir, me tocó vivir esa época, entonces quiero decir que, bueno, en aquella época lo que se conocía era el porcentaje que pagabas de hipoteca. Lo de la prima de riesgo ni existía, es decir, estamos en otra cosa más inmediata. Quiero decir que hay una historia de los últimos 30 años de la vida política española en la que yo creo que no hay que lanzar un alarmismo. Por lo tanto, modelo de Estado autonómico, pues una base fundamental de la definición del proceso de democracia española que se instaura con la Constitución del año 78. El grito político de la transición política, os recuerdo que incluía los estatutos de autonomía, libertad, amnistía y estatutos de autonomía. Era un componente fundamental del modelo constitucional y, por lo tanto, va ligado a la idea que ha existido en la España democrática de ligar los procesos de democracia a los procesos de descentralización, un eje que en algunas ocasiones lo he dicho, que forma parte
de las soluciones que la Constitución del 78 da a los 4 grandes, digamos, fantasmas, monstruos, diablos que ha tenido la historia de España del 19, los 4 grandes debates: el laicismo, confesionalidad, socialismo, capitalismo, república, monarquía, autonomía, centralismo. Les da una solución de forma que no exista, como existió de una época en la historia de España, en la cual se está dividido a muerte en los 4 puntos. Es decir, quien era laico era socialista, era republicano y era autonomista. Y quien era confesional era capitalista, era monárquico y era centralista. Y había una división radical. Y uno de los ejes fundamentales de la Constitución del 78 es que armoniza estos 4 puntos de tendencia y le crea un equilibrio. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el modelo autonómico forma parte intrínseca de nuestro modelo constitucional en democracia. Por lo tanto, es, a mi juicio, inherente a nuestro modelo constitucional e irreversible. Aparte de eso, como un elemento constitucional, a mi juicio ha habido una serie de logros de la descentralización política, a mi juicio, fundamentales. Siempre se ha estado hablando de que el problema que tenía que resolver la Constitución del 78 era el problema vasco-catalán. Bueno, yo siempre he pensado, desde mi punto de vista personal, que eso es un problema equivocado, porque en la historia de España el tema vasco y catalán han sido, digamos, las puntas de un iceberg mucho más profundo que existía en la sociedad española, y que en cuanto el proceso de descentralización se ha puesto en marcha, ese proceso de descentralización inmediatamente su tendencia ha sido a generalizarse. El ejemplo de la Segunda República era evidente. Es decir, si no llega a ser por el bienio negro, probablemente en 1934 o 1935 se habrían aprobado 4 o 5 ya estatutos de autonomía de distintas regiones españolas, incluyendo la aragonesa, incluyendo la andaluza, incluyendo la gallega y tantas otras. Es decir, que la generalización del proceso me parece que es algo que debemos repensarlo, que es una tendencia, es decir, junto con resolver el problema histórico, digamos, de los nacionalismos vascos y catalanes, siempre ha existido un proceso que ha generalizado los procesos autonómicos en España. Por lo tanto, eso por un lado. Y segundo, porque hay un elemento importante, y lo ha puesto, yo creo, de manifiesto antes Nacho cuando hablaba del tema de Extremadura. También estaba presente en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en el cual la autonomía se reivindicaba como un producto de la democracia, como un producto del pluralismo político territorial, sin necesidad de tener una, entre comillas, historia constitucional o historia detrás de ello. No era necesario. La Constitución española habilitaba a ir a un proceso de descentralización política a territorios basados precisamente no simplemente en el hecho histórico, sino más en el hecho democrático. Y obviamente, digamos que la Constitución no podía o no puede dar un distinto trato a los que son hijos de la historia y a los que son hijos de la propia Constitución, del propio hecho democrático constitucional, ¿no? Por lo tanto, ahí me parece un hecho fundamental. Otro hecho que yo destaco ha sido, frente al anterior modelo, o sea, que se vive, si os dais cuenta, se vive prácticamente en los primeros años de la democracia española, frente a la yuxtaposición de solo 2 instituciones, Estado y entes locales, en las cuales la distancia política que hay desde los ayuntamientos frente al Estado hace que lo primero que se tiene en cuenta a la hora de crear la legislación local es la autonomía política de los alcaldes respecto del Estado.
no se hay, si os des cuenta, en los primeros momentos lo que se elimina son todos los controles gubernativos del régimen local, porque lo que hay es el peso de la influencia que hay política del Estado respecto a los entes locales. No hay una discusión competencial en los años 79-80. Hay una clara manifestación de la autonomía y de la diferenciación que había entre... ¿Por qué? Porque el poder local frente al poder del Estado es que era impensable que pudiese plantearse ningún tipo de equilibrio. Bien, este tipo de equilibrio territorial, que no podía ser logrado en el balance territorio local, gobierno central, se crea con las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas crean una nueva clase política en el territorio, una nueva clase política que se inserta también en la estructura de los partidos políticos y que va generando que los problemas que al final son, digamos, la idea de que las comunidades autónomas son Estado y, por lo tanto, es un Estado autonómico que se tiene que generar con la voluntad también de los territorios. La plasmación no hubiese sido posible sin la generación de la clase política autonómica que se inserta en los partidos políticos y que cuando se concibe por los partidos políticos, digamos, de ámbito nacional, una política de Estado, esa política de Estado también está compuesta en gran parte por políticos que tienen ya su pensamiento en que existe una necesidad de equilibrio territorial en el Estado. Luego, algo que tuve ocasión de decir también en esta sede, con ocasión de los 10 años de fundación de esta, perdón, valga la redundancia, esta fundación, es el papel logrado en la descentralización política por los parlamentos autonómicos. Es decir, la democracia territorial ha puesto de manifiesto que hay más pluralismo político del que realmente se representa en el Congreso de los Diputados. En varias vertientes, es decir, no solamente porque, sí, de vez en cuando hay ese grupo mixto en el que hay 27 y se le dan 10 minutos para que hablen los 27 y, por lo tanto, su impacto es relativo. Pero quiero decir que ni siquiera hay partidos políticos que tienen presencia a nivel regional, que incluso tienen una presencia decisiva como miembros de los gobiernos regionales y que no tienen ninguna presencia nacional. Pero sí, por lo tanto, los parlamentos autonómicos sí han tenido un efecto de aflorar concepciones políticas que no hubiesen aflorado nunca simplemente con un sistema de representación nacional. Recordemos que en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Baleares, en Canarias y en Andalucía, es decir, en 12 comunidades autónomas, han existido gobiernos de coalición con partidos políticos que no tienen, digamos, implantación nacional, sino implantación regional, en distintos momentos de su historia. Es decir, que haya habido una afloración política que, por lo tanto, que desde el punto de vista de lo que se denomina profundización democrática, han cumplido las comunidades autónomas. Y luego también, obviamente, otra cosa que se destaca, que incluso podía pensarse que no iba a ser así, sino que iba a ser lo contrario, ha sido el efecto de redistribución de riqueza que ha tenido el sistema autonómico. Es decir, la distancia que había entre Cataluña y Extremadura con Franco, a los 10 años de Estado autonómico, queda reducida casi a la mitad. Es decir, y eso es un elemento que era impensable porque se decía, si hacemos una descentralización, como dejamos cada uno, digamos, a su autonomía, lo que haremos será aumentar las diferencias entre los distintos territorios. Pues no ha sucedido eso. ¿Por qué? Porque el modelo de Estado autonómico, para mí, tiene un eje fundamental, y es que una parte del poder político deja de estar en manos del Estado
una parte del poder financiero deja de estar en manos del Estado y la decisión de ese poder político y ese poder financiero queda para las clases políticas territoriales, autonómicas o regionales, como las queréis llamar. Y eso es lo que ha hecho que, al menos, digamos, para Extremadura, para Castilla-La Mancha, para Andalucía, una parte de la financiación del Estado que nunca les llegaba en el modelo centralista, les llegó a través de un Estado descentralizado por la reserva de financiación que el modelo llevaba, al menos para esos territorios. Por lo tanto, me parece que son logros del sistema que, a mi juicio, hay que mantener. Problemas, muchos. Problemas que surgen desde el principio, que pueden estar en el modelo y que no están resueltos. El debate entre uniformismo competencial y institucional frente al reconocimiento de las peculiaridades. Bueno, pero eso era un modelo, era un problema íncito en el modelo. Desde el momento en que la Constitución parte del principio dispositivo, tanto de la creación autonómica como del modelo competencial, ese principio dispositivo, en teoría, llamaba a la diferenciación. Es decir, han tenido que ser acuerdos políticos generalizados los que han intentado reconducir el principio dispositivo a su tendencia inicial. Existen diferencias en la propia Constitución, la diferencia vasca y la diferencia navarra, más acentuada si cabe, aunque técnicamente, aunque pasa más de soslayo. Probablemente la comunidad autónoma más diferenciada es la navarra, más que la vasca. Lo que ocurre es que, como Navarra nunca ha planteado un espíritu o un partido nacionalista como tal, pues parece que la peculiaridad navarra es una peculiaridad nuestra, mientras que la peculiaridad vasca o la peculiaridad catalana es una peculiaridad de otros. Pero analicen ustedes las peculiaridades, bueno, simplemente cójanse el libro de Eliseo Aja, que de ahí se saca toda esa información de las peculiaridades que tienen las distintas comunidades autónomas y vayan sumando peculiaridades. La que más cruces acaba teniendo de todas es la comunidad autónoma navarra. Eso está en la Constitución y se ha planteado. A eso planteamos que hay está precisamente porque, digamos, al margen de las diferencias esencialmente de cultura y lengua, la comunidad autónoma de Cataluña en el modelo constitucional es una comunidad, digamos, de régimen común. Pues está el elemento de petición diferencial que Cataluña siempre ha planteado en el conjunto del Estado español y que, digamos, el último epifenómeno es todo el debate sobre el pacto fiscal como un elemento de diferenciación. Junto a esto ha estado el debate de las nacionalidades y los proyectos políticos soberanistas e independentistas a la hora de entroncarlos. Pero aquí también hay un elemento que ha sucedido de alguna forma poner en cuestión o poner límite hasta ahora a todo este tipo de peticiones o de planteamientos políticos que surgen de distintos territorios. En primer lugar, ha habido ya experiencias de gobierno no nacionalistas o, digamos, que no se presentaban como tales en las dos comunidades teóricamente nacionalistas, País Vasco y Cataluña. Ha habido un claro rechazo político por parte del Parlamento español del proyecto, digamos, más independentista en el sentido confederal que se planteó con el proyecto Ibarretxe en su momento. Y también, digamos, como eje del elemento político, aparte del concepto, digamos, jurídico-material del Estatuto de Cataluña, hay un rechazo de que Cataluña pueda, en su estatuto, incorporar el concepto de nación como concepto jurídico-constitucional de relevancia. Luego, destacar en el elemento federal
o de los proyectos de federalización el problema de lo que a mi juicio plantea las reformas del modelo vía estatutaria. Eso lo dejo para después. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, yo en la situación actual veo, desde mi punto de vista, que hay una suerte de que el marco político del futuro inmediato del modelo autonómico está basado en Cataluña, con el elemento entre independentista, soberanista, pacto fiscal, etcétera. País Vasco, con el salto, con la experiencia de un gobierno nacionalista y las expectativas, lo que sucederá en las próximas elecciones vascas si sale un fuerte componente nacionalista en el Parlamento Vasco, con Andalucía, con su actual gobierno socialista de Izquierda Unida respecto de políticas públicas, y Madrid como elemento contrarrestado dentro de la propia estructura de la organización política del Partido Popular. Con estas cuatro posiciones son los elementos de dificultad que va a tener cualquier paso autonómico, porque cualquier elemento adelante hacia el pacto fiscal va a tener un rechazo de distinto signo, probablemente desde Andalucía y desde Madrid. Cualquier elemento incluso de federalización del modelo, pues puede tener un rechazo, un por lo menos no apoyo desde el histórico partido que ha llevado adelante la bandera del federalismo, que ha sido el Partido Socialista, porque los que ahora, digamos, están o tienen una posición de gobierno, de entrada Asturias y Andalucía, o País Vasco, Asturias y Andalucía, son los territorios históricos del socialismo en los cuales nada tiene que ver esos planteamientos con los que en un momento anterior pudo tener el PSC como parte del partido político, la influencia que el PSC pudo tener en la dirección del partido para propugnar una vía federal. Es decir, que incluso la vía política del federalismo, estando el PSC en una situación de, por lo menos digamos, que no es la misma que tenía hace 4 años, pues, y estando, digamos, dentro del Partido Socialista, con fuerza dentro del partido, los gobiernos asturiano, vasco y andaluz, es una derivada que no. Y luego el planteamiento que pueda tener Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular en cuanto a cualquier proyecto de ampliación o de generosidad, entre comillas, con el modelo autonómico, pues también va a tener un efecto. Por lo tanto, aquí hay un panorama nada sencillo el efecto de lo que se decía antes de lograr un acuerdo. Bueno, al lograr un acuerdo, al menos hay que lograrlo dentro de este tipo de elementos que planteo. Y de ahí han salido una serie de propuestas en encrucijada, de las cuales pues ha habido aquí algún debate. La devolución de competencias, que de entrada tendría que hacerse mediante reformas estatutarias, dado que tenemos el principio de irrenunciabilidad de la competencia y que, por lo tanto, no se puede simplemente hacer una dejación de la competencia, con lo cual nos llevaría a un panorama político que me parece absolutamente irreal. Y luego hay dos planteamientos que están en lo que los medios han sacado de la actual mayoría de gobierno, que sí afectan, pueden afectar, depende cómo sea a la práctica, al modelo autonómico. El primer elemento que puede contestar, pero hay que tener, por eso yo creo que Carles Viver ponía su reserva respecto al principio de eficiencia, sobre todo eficiencia económica, mercado único interior frente a su fragmentación por causa de las legislaciones autonómicas. Bien, el problema es si esto es un título competencial. Es un título competencial
la política económica del Estado, etcétera, pero en la medida en que las comunidades autónomas siguen teniendo sus competencias estatutarias sobre las aplicaciones del modelo a sus últimas terminales, sobre las autorizaciones administrativas, etcétera, bueno, pues depende, o hay un efecto de ampliación o descenso muchísimo de la legislación básica del Estado, que prácticamente elabore los impresos de autorización administrativa en toda la actividad económica, comercial y mercantil del Estado. Si es eso lo que se llama un problema de mercado único interior, pues será difícil de resolver. Luego hay otro elemento que me parece muy importante, si es que forma parte realmente del modelo que se propone, y es que si una parte del modelo que se propone respecto al Estado en general es el recorte del que yo creo que es en exceso calcular un 55, aquí tampoco se han puesto nunca de acuerdo los derechos financieros de cuál es el porcentaje del PIB del Estado. Pongamos en torno al 50, rebajarlo al 35%, pues claro, si esto es así, es decir, si vamos a un modelo de PIB del 35%, esto sí que afecta al modelo autonómico, porque ese 20% que hay entre el 35 y el 55 son políticas públicas de gasto en estado de bienestar. Son políticas públicas que en su 80% están en manos de las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, sí vamos a eso es un elemento que sí se aplica, afecta no solamente eso, sino que al hilo de eso también sería un importantísimo 20% menos del Producto Interior Bruto, que deja de estar en el ámbito que ya les decía antes del ámbito de la redistribución interterritorial y pasaría a estar fuera en la redistribución que hiciesen los mercados o en la redistribución que hiciese el Estado a través de una planificación estatal. Y luego hay otro elemento, dos elementos, y me parece que son los fundamentales en la actualidad, que son los derivados de la aplicación del 135 y de la ley de transparencia. En primer lugar, hay un dato que decirles que yo me lo tengo que estudiar, pero claro, me ha parecido significativo que ni Navarra ni el País Vasco hayan aparecido dentro de los planes presupuestarios que el Estado ha exigido al resto de las comunidades autónomas. Con lo cual aquí el efecto de concierto y convenio fiscal empieza a tener una derivada también importante, puesto que a la hora de aprobarse todo este tipo en el Consejo Económico Fiscal, pues estas dos comunidades autónomas ni siquiera han aparecido en este planteamiento. Y que yo sepa, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y estabilidad económica no excluye su ámbito de aplicación ni al País Vasco ni a Navarra. Yo creo que aquí hay un problema importante para los juristas de ámbito terminológico respecto de cuáles son los distintos mandatos. El artículo 135 habla de dos conceptos distintos. Habla de administraciones autonómicas, de administraciones públicas, y lo habla de comunidades autónomas y Estado. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que a través de este precepto y a través de la ley orgánica que lo desarrolla, se produce una administrativización del concepto de descentralización política que está en el modelo autonómico. No está muy claro
cuando se establecen los controles no se hacen controles sobre los órganos, se hacen controles sobre las funciones. Y parte de las funciones que están en la Constitución y que están en la Ley Orgánica son funciones que su sujeto son los parlamentos autonómicos. Por lo tanto, esto está ahí, en la sombra. No sé cómo se desarrollará y no sé cómo se desarrolla el tema de los controles sobre los parlamentos autonómicos en materia de estabilidad presupuestaria, sobre todo los controles preventivos, etcétera, etcétera. De ahí, y si se van ustedes, repito, también al texto de la ley, esto todavía es mucho más flagrante que está en la cuestión. Y tengan en cuenta que el 135 en su apartado sexto dice: las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad de normas y decisiones presupuestarias. Es decir, que el 135 de la Constitución reserva a las comunidades autónomas un ámbito, como nunca se sabe cuánto ámbito, pero sí reserva un ámbito de carácter normativo para la aplicación del principio constitucional. Por lo tanto, quiero decir que no toda la normación derivada del principio de estabilidad presupuestaria la Constitución se lo reserva al Estado. Luego, habrá que compaginar esta previsión constitucional con lo que luego la Ley Orgánica ha desarrollado, que, como se decía antes esta mañana, desconoce ad límite la existencia de las comunidades autónomas como colegislador o como sujeto que tiene que elaborar normas de aplicación del principio de estabilidad presupuestaria. Y desde el punto de vista, repito, de la Constitución, hay un elemento también fundamental, y es que la posición constitucional del Estado entre ingresos y gastos y la posición constitucional de las comunidades autónomas entre ingresos y gastos es radicalmente distinta. Entonces, el problema es que en un problema de este calado deberían, desde mi juicio, estar presentes en el sistema de toma de decisiones ambas posiciones, porque no son correlativas, no son homogéneas una posición y otra. Y, por lo tanto, hay un problema de autonomía política si la posición económico-financiera de las comunidades autónomas, que es estructuralmente distinta a la del Estado, queda a la decisión unilateral y única de la Administración del Estado, que parte de otra posición económico-financiera en la Constitución. Aquí hay un problema de balance, de contraste, que habría que estudiar precisamente por el carácter de las políticas de gastos. Derivado de esto, que aparecen en la Ley de Transparencia, son el sistema sancionador respecto al incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también queda bueno, es un proyecto, pero que también queda en el vacío de no saber bien lo que quiere decir, porque para una parte establece normas para la Administración General del Estado, atribuye las competencias a los órganos de la Administración General del Estado, pero para otras lo deja, o una de dos, o se las ha atribuido a la Administración General del Estado, o no se las ha atribuido a nadie. Se supone que serán las propias normas autonómicas las que atribuirán la aplicación del sistema sancionador a los órganos y a las instituciones autonómicas. En cualquier caso, si fuese el primer caso, pues sí se nos abriría un problema de estudiar de cómo en el actual modelo constitucional una administración pública puede sancionar a otra administración pública, con lo que es un problema bastante, desde luego, novedoso, porque los conflictos aquí, como se ha dicho antes, se habían judicializado. Bien, simplemente un último apunte a este respecto que también se ha señalado. Hay un problema
se pone de manifiesto en este punto del derecho constitucional nacional y el derecho constitucional europeo. El 135 traslada al derecho constitucional nacional técnicas del derecho constitucional europeo. Y aquí hay un problema de encaje. Porque para el derecho constitucional europeo, los Estados miembros son administraciones periféricas de la Unión Europea. No están concebidas desde el derecho constitucional europeo desde una posición de autonomía en la aplicación y en la ejecución del derecho europeo, que tiende a la uniformidad y homogeneización. Las mismas técnicas aplicadas por la relación Estado-comunidades autónomas están dentro de un marco de derecho constitucional diferente del derecho constitucional europeo. Y esto es un elemento que tenemos que pensarlo y que tenemos que estudiarlo, porque en el derecho comunitario ha surgido el sistema de reconocimiento mutuo, que aquí sería probablemente algo que no sé si se podría hacer, que el Estado dijese que una licencia de una comunidad autónoma vale para cualquier comunidad autónoma. El tema de la interpretación de la subsidiariedad comunitaria es distinto del principio de subsidiariedad que se aplica aquí, porque la subsidiariedad, cuando se aplica, al final es para dar competencias a la Unión Europea, aunque sea un trámite, porque siempre es mejor la solución europea que la solución nacional, etcétera, etcétera. Es decir, que en los problemas de funcionamiento inmediatos del Estado hay muchas cosas que detener. Yo creo que hay mucho exceso legislativo por parte de todos, que hace un Estado muy pesado sobre la sociedad, porque el Estado tiende a legislar por lo básico hasta el final, y las comunidades autónomas que se tienen que inventar legislación de respecto a no ocupar el Estado ya acaban de rematarla y acaban de acabar el grado de normativización que genera este proceso es exceso para la sociedad y tantos problemas. Por lo tanto, quiero decir que el modelo, pues el modelo es básico para el funcionamiento de la Constitución española, y los problemas actuales generan algo que, bueno, si me permiten para terminar, digamos el chiste, pues a ver si a las comunidades autónomas les va a pasar como al Capone, que al final las pillan por el elemento financiero. Es decir, que al final todo el debate sobre la autonomía, toda la posición tal, al final toda su posición acaba haciendo desaparecer, porque a la hora de aplicar un modelo financiero, toda la construcción constitucional que teníamos de las comunidades autónomas se deshace y pasamos a una autonomía administrativa y no a una autonomía política. Nada más.